pues vamos a hablar de temas, pues por ejemplo, como la decisión del Comité Central del PLD sobre las consultas para escoger a su candidata o candidato presidencial vía electrónica, o como Guido Gómez pues se opone a la sustitución de Asamblea de Delegados por el voto PRMista para escoger sus autoridades. En fin, todo este tipo de cosas que empiezan a moverse de cara a unas futuras elecciones, que ya prácticamente estamos en eso, así, tal y como lo oye. Pues vamos a hablar de todo esto con el politólogo y consultor Raniero Casoni. Muy buenas tardes, bienvenido Raniero, ¿cuánto tiempo? Buenas tardes, gracias. Para mí siempre es un honor estar aquí. ¿Por dónde empezamos? Vamos a ver. Dame tu opinión sobre lo sucedido este pasado domingo con el Comité Central del PLD, donde afilan las puntas de lanza para tirarse a la contienda electoral y donde empiezan a sacar cabeza pues los primeros candidatos y en donde empiezan a hablar que quizás hasta las consultas se podrían hacer vía electrónica. Bueno, lo primero que hay que decir con este caso es que el PLD está tratando de no quedarse atrás o rezagado, porque en teoría la Fuerza del Pueblo tiene un candidato seguro, que incluso lo decíamos en este programa, era el único candidato seguro para el 24. Bueno, digamos que ya hay dos. Y el otro es Luis Abinader, que en teoría va a la reelección, aunque no se habla de reelección, es como, o por lo menos no hay la orden de hablar de ella. En cambio el PLD no tiene, entonces digamos, es una actitud madura del partido de ponerse de acuerdo primero entre ellos, porque a pesar de que la ley no establece que ellos puedan estimar o tener una consulta interna aprobada por la Junta Central Electoral, ellos como partido pueden hacerlo. Y es una actitud madura convocar a su comité central y al comité político, sentar a los candidatos y llegar a un acuerdo para tratar de tener un candidato, por lo menos entiendo yo que es hasta octubre, en octubre sería el candidato, en octubre del 2022, para luego tener un año como candidato no oficial hasta oficializarse a través de la ley de partido. Y es un movimiento interesante porque lo que hace es sencillamente ponerse adelante y también va a motivar a su electorado, porque... ¿Cómo, Casoni, perdona, ¿cómo ponerse adelante si ya tenemos un candidato por el lado de la Fuerza del Pueblo? Y aunque no se hable de reelección, la asamblea extraordinaria celebrada también por el PRM fue precisamente para que el actual presidente Luis Abinader pueda ir de candidato también en el año 2024. O sea, eso está definido. En realidad ellos lo que van es a la cola. Claro, pero se están adelantando a la ley y avanza por lo menos un año a eso. Pero además, más allá de eso, también el movimiento que significa tener 5 candidatos recorriendo el país, emocionando a sus compañeros, 5 voceros que van a estar continuamente en los medios de comunicación. Va a ser un año electoral, por lo menos desde el punto de vista de la guerra de ideas que va a haber en los medios de comunicación, donde va a ser, digamos, el contraste al gobierno, mientras que Leonel Fernández va a tener que, de una u otra manera, si es el candidato, ahorrar su participación, tratar de no quemarse de tanta exposición en el público. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacer eso? Porque todo candidato que normalmente está siempre expuesto a los medios de comunicación, por lo menos en la mayoría de las oportunidades ocurre así, cada vez que está expuesta en los medios de comunicación va sufriendo un desgaste. ¿Qué va a decir hoy? O sea, o es más de lo mismo. O, ¿sabes? Ocurre ese desgaste, a menos que seas gobierno, que igual está el desgaste, pero en el gobierno siempre hay algo que decir, siempre una obra que inaugurar, siempre hay una medida que tomar, siempre hay que dar una respuesta y siempre hay unas actividades protocolares. En cambio, como candidato, es complicado porque no estás haciendo gestión y de decir... Pero estás haciendo oposición, siempre hay algo, por ejemplo, a lo que responder. Por ejemplo, a mí me extrañó, vi que salió a hablar el expresidente Leonel Fernández del tema del fideicomiso y casi estoy esperando, porque además le estoy empezando a entender los tiempos, no es el primero que sale a hablar, deja que la oposición del PLD corra adelante
se exprese y queme todos sus cartuchos, y después de 2 días adicionales es cuando él sale y tira su plumazo. Entonces, salió a hacer eso con el fideicomiso y fue esa la fórmula, como ya lo había hecho anteriormente, y creo que si seguimos así con el tema de los combustibles, en 3 o 4 días el expresidente Leonel Fernández va a hablar de los combustibles. Claro, pero fíjate cómo él espera que salgan los demás, recoge, aguanta para solo lanzar un solo tiro y certero, ¿no? Tratar de generar la opinión, que es distinto a cuando estás en una pre-campaña, como lo va a estar el PLD, que el tiempo vale oro. Si pegaste primero en este caso y lo hiciste bien, vas a volverte tendencia cuando lo hace Francisco Domínguez Brito, o cuando lo hace Margarita, o cuando lo hace Abel, ¿me explico? Pero ya cuando eres candidato, tus tiros tienen que ser mucho más certeros para no aburrir, para no desgastarte, porque eso va a ocurrir también con el candidato que elijan en el PLD. Probablemente lo elijan en octubre y lo vamos a ver, resguardado hasta por lo menos febrero del 23. Y cuando salga a decir algo, saldrá algo muy puntual, con una actividad muy relacionada a un tema que genere emoción en el público. Hasta ahora, prácticamente el vocero al que le está tocando hablar todos los temas desde el punto de vista de la oposición en el PLD es Charly Mariotti, ¿no? Es el que más exposición está teniendo y el que más está sacando el pecho, quizá por ese partido hasta ahora. En el momento que se definan los candidatos o los precandidatos presidenciales por parte del PLD, entiendo que Charly pasará a un segundo plano y estos precandidatos querrán asumir ese rol, pero lo estarán haciendo los 3 al mismo tiempo. Si esto pasara en todos los partidos, pues, hombre, habría un balance de confusión mediática que no beneficia a nadie o beneficia a todos. En este caso, cuando el actual presidente Luis Abinader diga algo, se estará beneficiando o perjudicando. El presidente Leonel Fernández se estará beneficiando o perjudicando. Pero aquí hay 3 que cualquiera de los 3 pueden no coincidir, porque además son 3 personas con criterios muy distintos sobre las mismas cosas, porque ya lo han demostrado. O sea, Margarita piensa de una manera muy distinta como podría pensar Abel, y evidentemente Domínguez Brito también ha demostrado que piensa muy distinto como piensan los otros precandidatos. ¿Puede eso convertirse en errores mediáticos, el salir a decir o a exponer puntos de vista completamente distintos por parte de un mismo partido político? Bueno, fíjate que Mariotti viene siendo, y eso no se debe perder, Charly Mariotti debe seguir siendo la voz del PLD como secretario general, porque una cosa es el partido y otra cosa es el vocero o el aspirante, ¿no?, presidencial. Y durante estos 2 años... Pues está sumándole uno más, porque estos 3 no se van a quedar callados. Desde el momento que digan, no, nosotros nos tiramos a la carrera, no se van a poner una cremallera en la boca. Y es que no se han quedado callados, y eso es lo que iba a decir. O sea, desde el momento, no tenía ni 3 meses el presidente Abinader, cuando ya los precandidatos empezaron a salir a hablar. Incluso vimos algunas vallas a finales del 2020, sí, que decía, si gobierna una ciudad puede con un país. O sea, ya estaban lanzando una campaña presidencial. Entonces, no los vamos a ver callados. Lo que ahora se formaliza, que son 2 cosas distintas. Y sí, el exceso de comunicación y sobre todo lo que más preocupa, hay tácticas que se vienen generando que son interesantes y te pueden convertir en una tendencia. Pero si no hay una estrategia, si no hay una historia contada, si no hay un hilo que te haga unir cada una de esas fases de la que tú estás ejecutando, definitivamente no va a caminar ese impacto mediático que quieres lograr. Por ejemplo, y voy a poner un caso en específico, el caso de los Calié. O sea, no hay una historia más allá de los Calié que supuestamente van y supervisan los actos de Abel Martínez. Digo supuesto porque no tengo pruebas en mi caso. Pero, ¿cuál es la historia de eso? Digamos, ¿qué están descubriendo ahí o qué estás diciendo tú allí que te puedan estar investigando? Entonces, esa historia, esa táctica allí, que te vuelve tendencia, llega un punto en que la gente dice, ¿y cuál es la idea? ¿Qué es lo que estás queriendo decirme?
Y es un poco distinto a la estrategia contada cuando Luis Abinader aspiraba, que durante 2 años salía a hablar puntualmente, no asumió el tema de la reelección presidencial como un tema personal, simplemente salió en las veces que había que digamos, que ya Leonel había asomado, digamos, una defensa, que ya había logrado una movilización y él salió después. Digamos, ahí vimos cómo él dejó que esa pelea, esa disputa estuviera entre ellas y se convirtió en un estadista al hablar simplemente en ciertos momentos, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo que tienen que ver los 5 aspirantes del PLD. O sea, cómo yo empiezo a comunicar de una forma con estrategia, con diferencia, y que no sea solo la crítica, porque también estamos acostumbrados a solo, bueno, el combustible está subiendo, el combustible está subiendo, el combustible está subiendo. Ah, pero dime. Y de hecho, Juan Ariel, fíjate cómo hace política constructiva cuando tú le preguntas, bueno, Juan Ariel, ¿qué harías tú? Y él te dice, en mi gobierno no hizo suficiente, pero yo hubiese hecho esto, esto, esto y esto. Entonces, esas cosas son las cosas que van a necesitar estos 4 o 5 aspirantes presidenciales para convertirse en tendencia, para tener al PLD arriba, y el PLD no se puede perder en ese camino. Es decir, esa vocería que tiene Charlie Mariotti, que esa vocería que viene generándose desde el comité político, tiene que institucionalizarse, pero tiene que también construir su propia estrategia desde la identidad. No apalancarse solo en estos aspirantes presidenciales, sino también recordarle a los PLDistas motivos para sentirse orgullosos de ser de ese partido. Y con esto yo creo que podemos pasar incluso a lo que es el PRM y a la discusión de Guido Gómez Mazara, porque esos motivos para sentirse orgullosos del PLD son las mismas motivaciones que está buscando Guido Gómez Mazara dentro del PRM al pedir una asamblea, digamos, al pedir democracia, ¿no? Pero, ¿cómo al pedir democracia? Al pedir, él está buscando querer ser secretario general del partido, que se someta a la elección y que no vaya a ser una imposición.